Levanten sus anclas, suelten sus amarras y eleven las velas de la imaginación, porque ya inicia este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores, en donde ustedes y nosotros nos convertimos en libronautas. El día de hoy estamos muy contentos, yo estoy emocionado y no pude esperar a iniciar el programa para poder disfrutar de los libros que vamos a compartir el día de hoy, porque además tienen un hecho muy particular que es el que más llama la atención. Se trata del ámbito o del género de la dramaturgia, o sea que este libro que estamos viendo en pantalla pudiéramos verlo también perfectamente en una obra de teatro, evidentemente en un escenario, allí en donde siempre el público acude a ver las historias que suceden a distintos personajes extraños, algunos reales, algunos irreales, algunos antagonistas, otros protagonistas, y bueno, siempre dando un suceso particular para que la palabra se mueva, para que la palabra se convierta en imagen y fundamentalmente para que se convierta en acción. Pero antes de que nosotros conozcamos todos estos elementos anclados a nuestra realidad venezolana, nosotros vamos a conectarnos en todas las redes sociales. Los esperamos en @AvilaTVVibra para que ustedes se conecten en esa vibración cultural que estamos generando, y también por supuesto desde nuestro Instagram en @libronautas.avilatv, donde siempre compartimos las fotografías de la experiencia que tenemos acá en el estudio para poder comunicarles a ustedes lo que está detrás de cámara de promover libros y promover la lectura. También los esperamos en nuestro canal de YouTube Ávila TV, donde pueden suscribirse para que estén al tanto de todos los programas, como activando la campanita de notificaciones. Pero también les quiero pedir que dejen su comentario en función de alguna duda, alguna sugerencia o todo lo que ustedes necesiten aclarar con los temas que les damos acá en esta escuela de escritores, nombre de la temporada de nuestro Libronautas actualmente, y por lo cual nosotros también esperamos que ustedes compartan con sus amigos y amigas toda la información que estamos generando, porque creemos que podemos avanzar en nuestros sueños y en la literatura. No olviden seguirme también a través de @SimerRieraBravo para que nos conectemos allí y podamos difundir todo el trabajo que estamos haciendo para que ustedes se unan a la cultura, generando una cultura participativa y protagónica con la mayor suma de poesía posible. El día de hoy entonces vamos a hablar de esos dramaturgos maravillosos que Venezuela ha parido, porque hay que acotar que Venezuela ha tenido una amplia trayectoria como un país teatral, siendo de las entidades que más reconocimiento han tenido a nivel mundial, y siendo también el espacio donde se acercaron muchísimos creadores del teatro, como por ejemplo Juana Sujo, Carlos Jiménez, Alberto Rowinsky y muchísimos otros grandes creadores y creadoras. Pero en este caso quiero hablar particularmente de, por ejemplo, Isaac Chocrón, de José Ignacio Cabrujas, y les traje, porque el programa no dura tanto como yo quisiera, para que ustedes pudieran conocer a cada uno de nuestros dramaturgos, quise traerles el día de hoy a Rodolfo Santana y a Román Chalbó para que hablemos un poco de esa nueva era del teatro en Venezuela, pero también para que hablemos del teatro costumbrista, que estuvo mucho antes de toda esa época de grandioso teatro en el cual la crítica social, la demanda y todas las señalizaciones en función de que el teatro, si no sirve para transformar, entonces no es teatro. Por eso hoy vamos a hablar, antes de empezar con el nuevo teatro, la nueva era, vamos a hablar del teatro costumbrista de Venezuela. Y para hacerlo, acá tenemos un libro de la editorial La Hoja de la Calle, una editorial venezolana con más de 30 años de trayectoria, que se ha especializado no solamente en poesía, sino también en textos educativos de formación en función de hablar de nuestros temas fundamentales como cultura. Aquí tenemos Teatro Costumbrista Caraqueño, un libro de Carlos León Idler. Y yo quiero hablarles precisamente de su autor,
para que ustedes conozcan un poco cuál es la referencia o el contexto en el cual se ubica. Carlos León es un caraqueño que se graduó de licenciado en Historia en la Universidad Central de Venezuela en el año 1986, participante en los talleres de investigación y crítica literaria del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, en el año 1984. Es dramaturgo, director de teatro, cursante de estudios de cuarto nivel en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello. Como historiador, ha enfocado su esfuerzo a la investigación y la docencia en el campo de la cultura. Pero lo importante en este caso, en cuanto al trabajo literario que nos ha dejado, es, por ejemplo, la publicación Cultura Popular y Autopedagogía, que fue publicado en el año 1988 por el grupo Petroglifo. Y por supuesto ese libro que es indispensable, se lo recomiendo muchísimo, La esencia democrática de la cultura venezolana, que también fue publicado por esta editorial en el año 2000. Pero lo más interesante de este libro es que es un enfoque panorámico que se enmarca entre los años 1900 y 1945, 45 años de teatro en nuestro país, especialmente en Caracas. Y ustedes se imaginan cómo era el teatro acá en Caracas en el año 1900, cómo eran las infraestructuras, cómo eran los actores, cómo se escribían los guiones teatrales. Bueno, esto habla precisamente de cómo era el teatro en Caracas desde el año 1900 a 1945. Por eso constituye un valioso insumo para la construcción de una historia social del teatro venezolano. Uno de los textos que investiga o que profundiza en sus detalles este libro, se trata de ese grandioso sainete de Leoncio Martínez, también conocido como Leo, llamado Un salto atrás, o salto atrás mejor dicho. En este sainete habla de que sugiere aspectos sociales muy importantes, llevando inclusive a mostrar la existencia de distintos sectores sociales en la Caracas de los años 20. Entonces es un texto que se corresponde mucho al contexto de la época en donde los sectores sociales caracterizados por su poderío económico podían juzgar a algunas personas y también inclusive por su color de piel. Entonces parte de esos extractos sociales que se menciona de una forma humorística, de una forma como bien se caracteriza el sainete, de picardía, un poco de tremendura, por decirlo así. Allí se puede ver lo que nos muestra Salto atrás de Leoncio Martínez. Habla acerca de la existencia de un sector social acomodado que gozaba de privilegios en la sociedad, que tenía un servicio doméstico, que tenía una serie de adulantes que frecuentaban a la familia con este tipo de privilegios, porque claro, siempre que había alguien con poder o algo así, siempre había adulantes que querían hacerse también del mismo. Y bueno, evidentemente todo ubicándose en una buena casa, bien amoblada, y siempre Leoncio Martínez hizo mucha acotación en esta perspectiva. Cómo tú desde el teatro, desde la dramaturgia, puedes hablar acerca de los detalles de una sociedad, puedes hablar acerca de todas esas características que tiene una historia. Pero bueno, de alguna forma u otra, esta es una recomendación que yo les hago el día de hoy, Salto atrás, para los que no los conocen. Sé que muchos de ustedes lo conocen, pero es, digamos, el sainete por excelencia que nos habla un poco de ese teatro costumbrista caraqueño. Como son muchos los libros que vamos a explorar el día de hoy, ya tienen la tarea de investigar acerca de teatro costumbrista caraqueño. Si quieren conocer un poco más acerca de esta editorial, busquen @editorial La Hoja de la Calle. @La Hoja de la Calle en todas las redes sociales, y tiene una página web llamada lahojadelacalle.com. Allí ustedes van a poder conseguir parte de esta información. Pero vamos ahora a adentrarnos un poco a un tipo de teatro que fue cambiando la forma de expresarse del caraqueño y la caraqueña, porque también hay que decir que los autores que vamos a nombrar tuvieron su auge teatral, su auge profesional, fundamentalmente en la ciudad de Caracas, sin desmeritar todo el esfuerzo grandioso y la historia que aporta el teatro estados como Portuguesa, por ejemplo, también estados como
el estado Bolívar, que ha sido fundamental también en cuanto al trabajo teatral. Todos los estados tienen una historia fundamental. Lamentablemente no hay suficiente documentación al respecto y todavía seguimos hablando de Caracas como si fuera toda Venezuela. Por eso quisimos hablar un poco de esta transformación del teatro costumbrista, que si bien está relacionado con la urbanidad, no necesariamente se supedita solo a ella. Sin embargo, es uno de los más reconocidos y por eso nosotros vamos a ver cómo una sociedad urbana en donde la visión política, económica, social se iba desarrollando, fue pasando del costumbrista y del hecho caraqueño en cuanto a los carnavales, en cuanto a las ferias, las vacaciones, en cuanto al poder que generaba el petróleo, que generaba el desarrollo económico, cómo fue pasando a una crítica social un poco más directa, un poco más burda, por decirlo de alguna manera, cruel, precisamente porque la sociedad demandaba ya no solamente ese humor tan característico de los caraqueños y venezolanos, sino también esa denuncia, ese hecho de ser un pueblo bravo, de ser un pueblo que demanda, que critica, que solicita, que protesta. Así se fue construyendo ese pueblo, pero hay que discutir muy bien o hay que analizar muy bien si ese pueblo en el siglo XX fue resultado del teatro o si fue el teatro resultado de ese pueblo. Yo creo que en todo caso el teatro como elemento transformador influyó mucho en los cambios sociales que se generarían luego, especialmente desde los años 1935 hasta los años 1980, casi 90, que bueno, en mi caso particular veo una tendencia muy marcada del teatro y de las cosas que tenían que comunicar. Por eso en el caso de Rodolfo Santana podemos hablar de este libro maravilloso, que es precisamente una antología fantástica porque tiene 8 piezas cortas de teatro de Rodolfo Santana. Vamos a conversar mejor sobre este libro para que podamos conocer que Rodolfo Santana es uno de esos autores fundamentales en cuanto a la crítica social, en cuanto a percibir nuestra realidad de una forma un poco mágica, por decirlo de alguna manera, pero sin perder el sentido de realidad. Acá en este libro tenemos 8 piezas cortas en donde podemos conocer obras como La Farra, Babel, La muerte de Alfredo Gris, Algunos en el islote, El sospechoso, Moloch, Suicidio del señor Ostrovich, Los criminales y Tiránicas. Luego de presentar este libro, yo quiero también hablarles de que precisamente las obras de Rodolfo Santana como autor han sido merecedoras de numerosos premios. Entre algunas están el Premio Nacional de Teatro por su pieza Barbarroja y una mención de honor en el Premio Internacional León Felipe por su pieza Tarántula. También entre las obras incluidas en este libro figuran Algunos en el islote, como ya les dijimos, pero esta es interesante porque fue escrita en el año 1967 y además fue dotada con gran intención dramática y poética. Entonces ya estamos viendo cómo, de alguna forma u otra, Algunos en el islote plantea un escenario ya referido no a los años 1900 y 1945, sino más bien 1967, porque la mayoría de estos dramaturgos estuvieron relacionados con lo que era el acontecer que vivieron al momento de escribir la obra. No escribían necesariamente para una sociedad del pasado o para una sociedad del futuro, sino que eran cronistas teatrales a través de los cuales se generaban los cambios. Por ejemplo, en ese mismo año fue escrita La muerte de Alfredo Gris, que es muy interesante porque plantea un elemento de violencia, del poder, de cómo se administraba. Y además esa obra, que es una de mis favoritas, fue ganadora del primer premio en el concurso de teatro de la Universidad del Zulia. También Los criminales, que fue escrita 2 años después o aproximadamente casi 2 años después, que también fue merecedora del premio Juan Asujo a la mejor obra de teatro puesta en escena en el año 1972. Ya ven cómo de 1967 pasamos a 1968 y ahora ya estamos en la década de los 70s.
En ese sentido, también hablando de la violencia política y el humor negro, tenemos las piezas Babel, que fue escrita en 1972, El sospechoso suicidio del señor Ostrovich, esta sí fue escrita 2 años antes, al igual que Moloch. Y bueno, precisamente hablando un poco de cómo era la tradición teatral a nivel nacional en Venezuela, podemos hablar del Festival de Teatro Chicano, pero en este caso también hablar del Festival Mundial de Teatro de Nancy en Francia, que en algún caso siempre había una relación internacional con cada uno de los países a través del teatro, por supuesto. En esa perspectiva también vamos a continuar con Rodolfo Santana, pero con un nuevo libro, un poco más reciente y más interesante la edición, porque habla de una ciudad en donde la hostilidad está presente y un ángel llega de repente. Ángel perdido en la ciudad hostil, una obra de Rodolfo Santana publicada por Monte Ávila Editores Latinoamericana, y es una obra aguda y seductora, admirable, en la que la corrupción y la iniquidad en una ciudad son reveladas por la presencia de un emisario divino con apariencia humana, de nombre bíblico Yafael, quien con su presencia revuelve las más oscuras fisuras de la conciencia humana. Parlamentarios, dueños de medios de comunicación, militares de alto rango, entre otros, se ven a sí mismos y, tratando de expiar sus culpas, denuncian sus delitos, con lo que provocan grandes conflictos en la comunidad. Para contener la influencia de este ángel y en última instancia eliminarlo, dos personajes, Macedonio y Daniel, se dedican a perseguirlo, pero Yafael logra escapar de esa ciudad posible en cualquier país latinoamericano. Allí vemos como hablamos entonces de ese teatro en donde habla de cualquier ciudad con hostilidad e iniquidad que pudiera haber sido cualquier ciudad de nuestro continente latinoamericano. Ya así se establece una denuncia a lo que es el sistema que está imperando actualmente, diría yo todavía, en muchísimas naciones, en la cual la violencia ejercida a constitución del poder político, económico y social puede transformar la vida no solamente de una comunidad, sino de una nación entera. Pero esto es posible gracias a la pluma de Rodolfo Santana, quien nació en el año 1944 acá en esta Caracas convulsa, en donde es uno de los autores fundamentales del teatro venezolano, merecedor de galardones nacionales e internacionales como el Premio Nacional de Teatro, como les dije, en 1970, y el Premio Casa de las Américas de nuestra querida amiga República de Cuba en el año 2003. También algunas de sus obras más destacadas son Los Ancianos en el año 1971, El Animador en el año 1972, Historias de Cerro Arriba en 1972 también, La Empresa Perdona un Momento de Locura, que es una de las obras más características y a las cuales les recomiendo con especial énfasis el día de hoy, que fue escrita en 1974, y todavía hay que preguntarnos si la empresa perdona un momento de locura ante un sistema de dominación tan poderoso como el que se está manejando en muchísimos ámbitos y en muchísimos aspectos. No seamos nosotros parte de la empresa, sino de esa locura que nos permita descubrir a través de la literatura y a través del teatro lo que se puede transformar una sociedad para que sea más sensible, para que sea más humana y para que sea más creadora. En esa perspectiva es importante entender que esta obra maravillosa, La Empresa Perdona un Momento de Locura, fue llevada al cine en el año 1976. También tenemos muchísimas otras obras, pero acá lo fundamental entonces de este libro es ver cómo ustedes pueden descubrir cómo el dramaturgo, a través de diálogos y acciones, comunicó todo lo que un ángel podía hacer en una ciudad hostil. Ángel perdido en la ciudad hostil, de Rodolfo Santana. Y para finalizar, vamos a hablar acerca de Romain Chalbaud. Cuando hablamos de Romain Chalbaud, mucha gente piensa que nace
necesariamente desde el cine, pero tiene una larga tradición teatral este gran autor, y por eso yo quiero hablarles de estas obras selectas que tenemos el día de hoy. Román Chalbaud, publicado por Monte Ávila Editores Latinoamericana, y es una de las referencias fundamentales de la colección básica de autores venezolanos, porque acá podemos conversar en que en el hacer creativo de Román Chalbaud, que alcanza ya más de 4 décadas de cultura nacional, es difícil deslindar lo que hay de cinematográfico en su dramaturgia y lo que el teatro ha aportado a su filmografía. La primera obra de esta selección es Cantata para Chirinos, escrita en el año 1960, un homenaje a la figura histórica que representa el pensamiento emancipador de los esclavos. Las siguientes piezas teatrales, tan elogiadas como controvertidas, han sido llevadas al cine después de un rotundo éxito en las tablas. Sagrado y Obsceno, escrita en 1961, y La quema de Judas, escrita en el año 1964. En las pensiones, prostíbulos, ranchos y bares que conforman el telón de fondo de muchas de sus obras, el autor ha elaborado un mundo en el que la injusticia social, la violencia, la cursilería y la ternura se delatan en la subjetividad del ser nacional, a través de un microcosmo poblado de meretrices sentimentales, beatas chismosas, policías rudos y empresarios manipuladores, entre otros. El escritor alcanza un objetivo propio sobre el cual se ha expresado así: un personaje no es el calco de un ser particular, es alguien que no existe, pero que a la vez está vivo y respira y habla como un ser vivo. De esta manera vemos cómo se define la dramaturgia en el caso de Román Chalbaud, porque como ya les dije anteriormente, la dramaturgia depende de personajes que puedan llevar a la acción las palabras del dramaturgo, del autor. Ya hemos hablado de la dramaturgia en muchas oportunidades, pero yo quería acá adelantar un poco acerca del teatro venezolano, la dramaturgia venezolana en particular, porque bueno, ya hemos hablado de obras de Shakespeare, hemos hablado de García Lorca, hemos hablado de diversos dramaturgos universales. Sin embargo, el día de hoy hablamos de Román Chalbaud, que fue nacido en Mérida en el año 1931, un hombre indisolublemente ligado al teatro, al cine y a la televisión. Se inició en las tablas en el Liceo Fermín Toro, en el centro de Caracas, y bajo la dirección del maestro Alberto de Paz y Mateos, se vinculó a la televisión desde los 21 años, dirigiendo un programa en la televisora nacional. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, estuvo preso desde agosto de 1957 hasta que fue liberado el 23 de enero de 1958. Tiene muchísimo trabajo interesante que ustedes pueden investigar, y recientemente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, gracias al Centro Nacional del Libro, publicó un hermoso libro, un poemario de Román Chalbaud. De esta manera nosotros cerramos lamentablemente el teatro venezolano por el día de hoy. Nos quedaron muchos autores por los cuales hablar, pero ya saben que en las redes sociales nos van a poder conseguir para que en @libronautas.avilatv hablemos de todos esos autores que a ustedes les resultan sus favoritos. Nosotros nos despedimos el día de hoy agradecidos en nombre de un equipo técnico y de producción del canal juvenil de Venezuela, que siempre los espera acá en @avilatv Vibra, porque siempre estamos agradecidos de que ustedes hayan levantado sus anclas, soltado sus amarras y elevado las velas de la imaginación, porque así concluye este maravilloso mundo en el cual los libros, lectores y escritores llegan a Libronautas. Hasta la próxima.